Bienvenido al canal Last Down Stories. Estaba tomando el examen de ingreso a la universidad, solo quedaba un minuto antes de que terminara el examen. De repente, el examinado en el escritorio de al lado corrió y rompió mi hoja de respuestas. Me gritó: «Deja de escribir, corre, el que termine primero morirá primero». Justo cuando terminó de hablar, la cabeza del examinado frente a mí explotó con un estallido, no solo él, sino en toda la sala de exámenes. A excepción de mí y el examinado que rompió mi hoja de prueba, todos los demás examinados murieron. Las formas en que murieron fueron extremadamente extrañas, algunos tenían sus cabezas destrozadas, mientras que otros fueron cortados por la mitad por armas afiladas invisibles. La chica sentada detrás de mí gritaba mientras sus extremidades se retorcían en una forma retorcida. Quise ayudarla, pero tan pronto como me puse de pie, vi que su cuello giraba repentinamente varias veces en el sentido de las agujas del reloj. Después de algunos crujidos, la cabeza de la chica se desprendió de su cuerpo y rodó sobre el escritorio, quedando tendida erguida. Su rostro estaba cubierto de sangre y sus ojos aterrorizados todavía me miraban fijamente. Estaba tan asustado que volví a sentarme y miré la hoja de respuestas en el escritorio, que había sido rota por la mitad. Mi corazón latía salvajemente, me faltaba solo una palabra para terminar. Si la hoja de respuestas no se hubiera roto, yo habría sido el que muriera. Sentí una sensación de miedo en mi corazón, y mis dos piernas no podían dejar de temblar. En ese momento sonó la campana para señalar el final del examen. El supervisor sentado en la plataforma de repente caminó hacia mí rápidamente. Estaba tan asustado que no me atreví a moverme. Vi que llevaba una máscara y guantes blancos, y sostenía una bolsa extremadamente grande en su mano. Se detuvo frente a mí y no me habló. En cambio, se agachó, recogió el cuerpo del estudiante cuya cabeza acababa de ser volada y lo metió en la bolsa. Esta escena me dio ganas de vomitar. Antes de que pudiera volver en mí, la transmisión de la escuela dijo: «El examen de la primera ronda ha terminado. Por favor, los examinados calificados vayan inmediatamente a la sede del examen de la segunda ronda. Les deseo a todos resultados satisfactorios y un buen viaje a casa». Después de que este pasaje terminó, comenzó la cuenta regresiva de 1000 segundos en la transmisión. 999, 998, 997. El examinado que me salvó me gritó: «Zoe, deja de sentarte ahí, corre». Me jaló y salió corriendo de la sala de exámenes. El pasillo era un caos. 3 o 5 examinados salieron corriendo de cada aula. Solo las personas en nuestra aula estaban los menos. Solo yo y el examinado en el escritorio de al lado escapamos. ¿Quién era él? ¿Por qué me salvó? Él sabía mi nombre, pero yo no lo conocía. Quería preguntarle, pero en este momento todos estaban ocupados corriendo por sus vidas, así que solo pude seguir y correr. A nadie le importaba el examen de segunda ronda. Todos corrían hacia la puerta de la escuela como locos. La puerta ya estaba cerrada y había muchos guardias de seguridad de servicio. Esos guardias de seguridad vestían uniformes negros y tenían expresiones serias en sus rostros. Tenían las manos a la espalda y estaban parados en fila como si estuvieran de guardia, bloqueando completamente la entrada de la puerta. Muchos examinados intentaban desesperadamente salir de la pared humana, pero esos guardias de seguridad no se movieron en absoluto, ni bloquearon ni cedieron. No sabía cómo era la situación en otras salas de examen, pero estos examinados gritaban como locos de miedo, constantemente saludaban a sus padres fuera de la verja de hierro. Gritaban y lloraban pidiendo ayuda. Hay muertos, llamen a la policía rápido». Esos padres tenían expresiones ansiosas en sus rostros y constantemente empujaban a los examinados hacia atrás. «Regresen, regresen, regresen rápido al examen». Había ruido por todas partes, y todos se apretaban hacia afuera. No quería quedarme atrás, así que también seguí adelante desesperadamente. En el caos vi a mis padres. Como esos otros padres, tenían cintas que decían «Éxito en el examen de ingreso a la universidad», atadas a sus cabezas y sostenían un cartel con mi nombre. En sus manos estaban parados afuera de la puerta de la escuela: «Mamá y papá, sálvame, date prisa y sálvame». Las lágrimas brotaron de repente de mis ojos. Mis padres probablemente no me oyeron, solo se quedaron allí parados, mirándome a mí y a la multitud empujando y empujando, y todavía ondeaban emocionados las banderas en sus manos, gritando consignas: «Zoe, vamos, Zoe es la mejor». Estaba tan ansioso que casi me vuelvo loco en este momento. Todavía estaban pensando en el examen. De repente había una mano detrás de mí, tirando con fuerza de mi sombrero. Pensé que alguien estaba tratando de empujarme, así que lo aparté con enojo. La persona dio unos pasos hacia atrás y luego vino a tirarme de nuevo. Lo aparté con enojo de nuevo. La persona estaba tan enojada que de repente se abalanzó sobre mi espalda, rugió en mi oído: «No sirve de nada,
no pueden oírte, no pierdas el tiempo aquí, ven conmigo rápidamente a la segunda sala de exámenes, una vez que se acabe el tiempo, todos los examinados tarde morirán. Giré la cabeza y eché un vistazo. Era el chico que me había salvado hace un momento. Viéndolo, de repente recordé la escena en el aula hace un momento, había sangre por todas partes y había extremidades amputadas y escombros. Mis ojos instantáneamente se llenaron de sangre, y miré a mis padres en la puerta de la escuela de nuevo, todavía estaban gritando y vitoreando emocionados, con la boca abierta, mostrando sus encías, sus caras se habían vuelto extrañas, algo andaba mal, todo había salido mal. Claramente vine a tomar el examen de ingreso a la universidad para realizar mis ideales y aspiraciones de vida, ¿por qué resultó así? Estaba emocionalmente inestable y un poco al borde del colapso. La cuenta regresiva en la transmisión seguía en curso, solo quedan los últimos 100 segundos, por favor, estudiantes que aún no han llegado a la segunda sala de exámenes, apúrense. 90, 9, 98, 97. Me quedé atónito por un momento. ¿Qué está pasando? Porque la cuenta regresiva se está acelerando, dijo el chico ansioso. No preguntes si aún quieres regresar con vida a ver a tus padres, ven conmigo rápido. Justo cuando terminó de hablar, varios gritos vinieron repentinamente desde atrás. Miré hacia atrás, en dirección a la puerta. Esos guardias de seguridad se movieron de repente, cada uno de ellos sacó un arma de la nada y la sostuvo en sus manos. Cuando la cuenta regresiva en la transmisión llegó a un número redondo, apretaron el gatillo una vez. Los examinados más cercanos a ellos ya habían caído en un montón. Solo entonces me di cuenta de que sus caras eran muy extrañas. Definitivamente no eran los guardias de seguridad de la escuela. En los uniformes que vestían, había varios caracteres grandes impresos en el pecho, juego de bagre. Los examinados gritaron y corrieron hacia atrás. Fui empujado por la multitud y casi caigo al suelo. El chico me agarró y me arrastró hacia adelante en el caos. Mi mente se quedó en blanco y solo pude escuchar la cuenta regresiva en la transmisión. 63, 62, 61, 60. Allí hubo otra ronda de disparos. Los gritos, alaridos y disparos mortales se mezclaron haciéndome temblar de miedo. Encogí el cuello y seguí al chico, habiendo perdido hacía tiempo el sentido de la orientación. Si no fuera por el hecho de que no se dio por vencido conmigo, podría haberme sentado en el suelo y esperado la muerte. Me llevó al gimnasio de la escuela, en el campo normalmente vacío. Ya había bastantes personas sentadas allí en este momento, todos sudaban profusamente y tenían una expresión entumecida, algunas personas tenían sangre en sus caras y cuerpos. Miré mi ropa y descubrí que la mía era igual. Me toqué la cara, estaba resbaladiza, no sabía si era sudor o sangre, no quería mirar más. Me senté en el suelo, pensando que finalmente podría tomarme un descanso. El chico se agachó frente a mí, miró a su alrededor atentamente y luego me dijo: escucha, Zoe, tienes que recomponerte, o serás la próxima en morir. ¿Entendido? Fruncí el ceño y lo miré. ¿Quién eres? Había tanta gente en la sala de exámenes. ¿Por qué me salvaste específicamente? Dijo el chico. No te salvé específicamente, en ese momento, solo que no habías terminado de escribir, y solo tuve tiempo de salvarte. Mis padres son uno de los planificadores de este juego, así que conocía su plan hace mucho tiempo. Por cierto, mi nombre es Charles. Por el bien de salvarte, créeme en toda la escuela, solo que no te haré daño. Charles me tendió la mano. Me negué a estrecharle la mano y dije con disgusto: tanta gente ha muerto y dices que es solo un juego, pensando en la chica que murió frente a mí y el chico de la primera fila al que le volaron la cabeza. Estaba muy enojado. Charles sonrió. ¿Has oído hablar del efecto bagre? A los noruegos les gusta comer sardinas, pero la mayoría de las sardinas se asfixian y mueren durante el transporte. Más tarde, alguien puso bagre en la caja con sardinas. Esas sardinas, para sobrevivir, tienes que nadar para evitar la persecución de los bagres. De esta manera, el problema de la hipoxia se resuelve perfectamente, permitiendo que las sardinas sobrevivan. Me quedé completamente sin palabras. ¿Qué tiene que ver el bagre con nosotros? Somos personas, no peces. Charles se encogió de hombros. ¿Hay alguna diferencia? La supervivencia del más apto, los fuertes sobreviven y los débiles mueren. Mira lo que pasó ahora. Si no te hubiera tomado y corrido, ya habrías muerto en la puerta. Apreté los puños, a punto de refutarlo en ese momento. De repente hubo una conmoción en la puerta del gimnasio. Todos los examinados se pusieron de pie y caminaron hacia la puerta. Noté que solo habían dado unos pasos y luego se congelaron allí inmóviles por curiosidad. También me acerqué a echar un vistazo y de inmediato me sobresalté con un grito extraño. Vi que todavía había bastantes examinados afuera tratando de entrar corriendo, pero en la puerta del gimnasio parecía haber una barrera invisible bloqueándolos.
El primer grupo de estudiantes en los que estaban al frente tenían las extremidades extendidas y los lados hacia adentro como una cubierta de vidrio de guicosa. No podían entrar. Los examinados de atrás seguían empujando constantemente hacia adelante. Los examinados de adelante fueron empujados hasta que escupieron sangre, y la multitud seguía avanzando. Ante tan trágica escena, muchos en el gimnasio querían ayudar, pero por mucho que golpearan, esa capa de barrera no podía ser removida. Los disparos afuera se hacían cada vez más fuertes. Observamos con impotencia cómo los examinados que no entraban caían en grupos. De repente el suelo del gimnasio tembló violentamente. Los examinados adentro estaban todos asustados y en pánico. Terremoto, hay un terremoto, déjenos salir rápido. Giré la cabeza y miré, descubrí que no era un terremoto, en cambio, las puertas en todas las salidas del gimnasio comenzaron a cerrarse automáticamente. Después de que los disparos sonaran como petardos, de repente se hizo el silencio afuera. La transmisión en el gimnasio sonó entonces. Se acabó el tiempo, felicitaciones a todos por entrar con éxito a la sala de exámenes. La segunda ronda está a punto de comenzar. Ahora, déjenme explicarles las reglas. La segunda ronda sigue siendo una batalla personal. Entrarán al espacio de simulación virtual después de una cuenta regresiva de 10 segundos. Habrá batallas 1 contra 1. Por favor, desempeñen bien sus roles. Quienes completen las tareas avanzarán con éxito. Pregunté, ¿qué significa juego de roles? Charles reflexionó un momento y dijo, no importa qué juego sea, hay reglas fijas. Mientras las entiendan, será fácil pasar de nivel. Estaba confundido. ¿Sus padres son los planificadores, no les filtraron las preguntas? Charles negó con la cabeza. Son solo uno de los planificadores. Hay muchos conjuntos de planes, como A, B y C. Tampoco estoy seguro de que nos encontraremos. La transmisión comenzó la cuenta regresiva 10-9. Al escucharlo decir esto, empecé a sentirme incómodo, me salvó en el primer nivel, en este segundo nivel, ¿realmente puedo pasarlo por mi propia habilidad? 3, 2, 1. El examen de la segunda ronda ahora comienza. En el gimnasio, las luces comenzaron a destellar violentamente y una espesa niebla blanca salió disparada de todas las direcciones. Después de un rato, ya no pude ver a las personas que me rodeaban. Charles estaba claramente a mi izquierda, pero también desapareció de la nada. No sé cuánto tiempo tomó, pero la espesa niebla se disipó. Cuando vi los alrededores, me sobresalté. Esta era claramente mi propia habitación, es decir, me teletransporté a casa. Pronto anulé esta idea. Según lo que se dijo en la transmisión hace un momento, debería haber llegado a una escena virtual, una escena que replicaba perfectamente mi habitación. Me senté frente al escritorio familiar. Era de noche afuera de la ventana, la luz del dormitorio no estaba encendida, solo una lámpara de mesa en el escritorio estaba encendida, había una mochila escolar y un trozo de papel blanco en el escritorio. Recogí el papel blanco y vi que decía, tu rol es un estudiante de secundaria. En 3 horas tienes que completar 6 asignaturas de tarea. Como eres un estudiante de artes liberales, las asignaturas que tienes que completar son chino, matemáticas, inglés, política, historia y geografía. Además de la tarea, también tienes que previsualizar y repasar. También necesitas combinar trabajo y descanso durante el proceso de aprendizaje. Tienes que jugar un rato y resolver el rompecabezas, resolviendo el juego en tu teléfono dentro del tiempo limitado. Ten en cuenta que tus padres no deben descubrirte cuando juegues, de lo contrario, la tarea fallará, y después de salir de la escena virtual, serás castigado. Maldita sea, están tratando de matarme, hago tantas cosas en 3 horas. Acababa de maldecir, de repente hubo pasos fuera de la puerta, y me tensé por completo. Escuché un suave clic del pomo de la puerta del dormitorio, miré el reloj en el escritorio y vi que marcaba las 2:57, mis pupilas se contrajeron, por lo que el juego ya había comenzado. Inmediatamente vertí todas las cosas en la mochila escolar, me senté en el escritorio y tomé un libro al azar y lo abrí. En el momento en que abrí el libro, la puerta del dormitorio se abrió desde afuera. Una extraña voz femenina vino detrás de mí, hijo, has estado trabajando duro leyendo, toma un poco de fruta. Me di la vuelta y miré, y al instante se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No era mi madre quien vino, sino una chica de mi edad. Tenía un delantal atado a la cintura y sostenía un plato de manzanas desordenadamente cortadas en su mano.
recordando lo que se dijo en la transmisión del gimnasio sobre juegos de rol y batallas ganadas. De repente comprendí el contenido del segundo examen redondo. En la escena virtual, los examinados se dividieron en dos grupos, un grupo interpretó el papel de estudiantes de secundaria y el otro grupo interpretó el papel de padres. Obviamente, esta extraña chica estaba interpretando el papel de madre, y yo era el estudiante de secundaria. A juzgar por las instrucciones en el papel, de lo que tenía que tener cuidado era de que al completar la tarea de pasar el juego, no podía ser descubierto por ella, de lo contrario perdería. Perder significaba la muerte. La chica puso el plato de manzanas en el escritorio, luego cogió un trozo con un palillo y me lo llevó a la boca. Toma, pruébalo. Miré la sonrisa falsa en su rostro y me burlé. Parecía que ella también tenía una tarea. Si no me equivoco, mi tarea era desempeñar el papel de un buen niño, y ella debía ser una buena madre, que cuidaba de su hijo. Dado que estábamos en una relación competitiva, no podía comer esta manzana. Después de pensarlo, volví la cara. No tengo hambre, déjala ahí. Su rostro se ensombreció y me pellizcó la cara, tratando de meterme la manzana en la boca. Dijo con los dientes apretados en un tono suave: un niño debe escuchar a su madre, mamá está haciendo esto por tu propio bien. Tienes que comer esta manzana te guste o no. En ese momento, la lámpara de la mesa parpadeó en rojo 2 veces y sonó un mensaje de voz en la habitación. Advertencia, advertencia, el comportamiento violento está estrictamente prohibido. Por favor rectifique de inmediato o los resultados del examen serán invalidados. La niña estaba medio muerta de ira pero no se atrevió a ir en contra del sistema, solo pudo llevar el plato de manzana e irse. No tuve tiempo de pensar en cuál era su tarea y rápidamente saqué mi cuaderno de tareas para revisarlo. Primero pasé unos minutos evaluando la dificultad de todas las preguntas, luego me agaché y encontré el teléfono móvil pegado al tablero del escritorio con cinta transparente debajo del escritorio. Saqué el teléfono, abrí el juego de rompecabezas en la página principal y eché un vistazo. Había un total de 5 niveles: extremadamente fácil, fácil, intermedio, difícil y extremadamente difícil. Para entonces finalmente tenía un concepto del examen de segunda ronda en mi mente. Tomé el bolígrafo y asigné el tiempo para cada tarea en el papel. Después de formular el plan, abrí mi tarea de matemáticas y comencé a trabajar en ella. Las matemáticas eran la materia más difícil para mí, si no lo supiera cómo hacer un problema, ni siquiera pude inventar una respuesta. Afortunadamente, no había muchos problemas de matemáticas, y la mayoría de ellos eran los que podía resolver. Cuando terminé mi tarea de matemáticas, el temporizador de cuenta regresiva mostró 2,57. Afortunadamente, las preguntas no requerían un cierto nivel de precisión, ya sea que las respuestas fueran correctas o incorrectas, e independientemente de la calidad de la escritura, siempre que terminara de responder las preguntas dentro de las 3 horas, estaría bien. Lo único que me dio un poco de dolor de cabeza fue que tenía que pasar el juego móvil dentro de estas 3 horas, y esa chica no podía descubrirme. Después de terminar mis problemas de matemáticas, originalmente quería intentar pasar el juego móvil, pero de repente recordé que la chica no había venido en mucho tiempo. Ella también debería tener una tarea, y era imposible que entrara solo una vez en 3 horas, es decir, había una alta probabilidad de que entrara ahora. Abandoné la idea de jugar el juego y en su lugar saqué mi tarea de chino y comencé a trabajar en ella. Tan pronto como abrí mi tarea de chino, la voz de la niña vino de repente detrás de mí: debes tener sed, ven y toma un sorbo de agua. Comencé a sudar frío. Esta vez, no solo no escuché sus pasos, sino que tampoco escuché el sonido de la puerta abriéndose. De repente me giré para mirarla, vi que la niña se había quitado los zapatos y estaba pisando el suelo descalza, y en la puerta de mi habitación, había colocado un cerrojo de madera para apoyar la puerta. Es decir, ya lo había planeado cuando se fue hace un momento. No cerró la puerta, solo esperando el momento en que sacara mi teléfono para atraparme con las manos en la masa. No es de extrañar que solo trajera un vaso de agua. Resultó que me había estado observando en la puerta y no tuve tiempo de ir a la cocina a preparar nada más para comer. Si hubiera sacado mi teléfono para pasar el juego justo después de terminar mis problemas de matemáticas, definitivamente habría caído en su trampa. Pensando en la intriga de la niña, mi corazón latía salvajemente. Calculé en mi mente y pensé que no funcionaría. Tuve que contraatacar. No bebí el agua que puso en la mesa, en cambio, me di la vuelta y le sonreí. Gracias, mamá, no tengo sed. De repente siento hambre y quiero comer gallina vieja estofada con brotes de bambú. La niña entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa falsa. Lo siento, no hay nada en el refrigerador. En este momento, la puerta antirrobo afuera sonó con un dindón. Alguien gritó afuera de la puerta.
los brotes de bambú y la gallina vieja que ordenó han sido entregados, por favor firme por ellos. La expresión de la niña cambió, me miró con los dientes apretados como si deseara poder correr y morderme hasta la muerte sin una olla a presión. Tomaría al menos 2 horas para guisar la gallina vieja, para cuando terminara de guisarla, yo habría terminado mi tarea. La niña me miró con resentimiento y se fue enojada. Cuando se fue, intentó usar el mismo truco de nuevo y usó el cerrojo de madera para apoyarse contra la puerta del dormitorio. Tan pronto como fue a la cocina, inmediatamente pateé el cerrojo de madera. Después de cerrar la puerta, encontré que no había cerradura en la puerta. Me di la vuelta y vi el vaso de agua que la niña había colocado sobre la mesa antes. Recogí el vaso de agua, lo presioné contra la puerta y lo coloqué con cuidado en el suelo, incluso si se quitara los zapatos y no hubiera pasos. Tan pronto como empujara la puerta para abrirla, este vaso de agua definitivamente se caería. Luego, regresé rápidamente al escritorio, saqué el juego móvil y comencé a intentar pasar los niveles. Los primeros 3 niveles no fueron difíciles y los pasé en 10 minutos. Cuando llegué a los 2 últimos niveles, mi progreso se ralentizó. Finalmente logré completar el 4º nivel y el tiempo ya era de 200. Todavía quedaban 2 horas, lo cual no era muy diferente del cronograma que había planeado antes. Decidí terminar mi tarea primero y en cuanto al último nivel del juego podría encontrar otra oportunidad para completarlo, pero después de terminar rápidamente la tarea de 5 materias, solo quedaban 30 minutos. Comencé a sentirme incómodo. No había venido en mucho tiempo. Podría venir durante esta media hora o podría no venir o podría venir durante los últimos 10 minutos, pero si entraba durante los últimos 10 minutos y no se iba, entonces no tendría tiempo para jugar. Viendo pasar el tiempo segundo a segundo, me puse cada vez más nervioso y luego decidí arriesgarme. Me arriesgué y saqué mi teléfono para comenzar a pasar el último nivel. Al principio, estaba muy nervioso. No dejaba de mirar hacia la puerta de vez en cuando con miedo. Que irrumpiera de repente esto también me distrajo y no pude concentrarme correctamente en el juego de rompecabezas, por lo que el progreso del juego fue extremadamente lento. Respiré hondo 2 veces, intenté ajustar mi mentalidad y calmar mis emociones. Estaba casi al final de pasar el nivel, a solo un último paso. Con un golpe, el vaso de agua junto a la puerta se cayó. Tenía tanto miedo que mi cuero cabelludo se entumeció y no tuve tiempo de esconder mi teléfono. Directamente llamé entre mis 2 muslos, me senté firmemente frente al escritorio y no me atreví a moverme. La chica dejó escapar un grito de dolor. Giré la cabeza para mirar y vi que los fragmentos del vaso de vidrio roto se habían apuñalado en la planta de su pie. Ella sostenía un tazón de sopa humeante en su mano y estaba parada junto a la puerta, saludándome. Hijo, ven y échame una mano. Realmente quería morir, me había disparado en el pie. Si me ponía de pie en este momento, definitivamente descubrirían el teléfono puesto entre mis piernas, pero solo había dudado por un momento mientras estaba sentado allí cuando el aviso OOC sonó de nuevo. Advertencia, advertencia, por favor. Los examinados ingresen a sus roles lo antes posible, o los resultados del examen serán invalidados. Sí, el rol. No había ningún niño que viera a su madre lastimarse y no fuera a ayudar. No tuve opción, apreté los dientes y metí el teléfono de debajo de mis pantalones cortos anchos en mi ropa interior. Luego me levanté y caminé en una postura muy incómoda para ayudarla a sentarse en la cama. La niña se burló y me entregó la sopa de pollo en su mano. Bébela, ¿no querías beberla? Eché un vistazo a la sopa de pollo, era un desastre, todavía había mucha espuma de sangre y pelos flotando en la sopa, y se veía un poco repugnante. No quería beberla, pero la advertencia OOC sonó de nuevo. Armé de valor. Tomé la sopa de pollo y la tragué como si fuera veneno. Después de beber la sopa, aguanté las náuseas y dije, «¿Puedes salir ahora?». Inesperadamente, apoyándose en su pie herido, se negó a levantarse de la cama. Al ver que solo quedaban 15 minutos y que todavía no había pasado el juego de rompecabezas, me puse cada vez más ansioso. Se sentó en la cama, luciendo satisfecha. «Oh, no es mi culpa, quien te dijo que pusieras la taza allí, pero ya que bebiste la sopa, yo como madre puedo estar tranquila». Al escuchar sus palabras, mi rostro se ensombreció. Efectivamente tenía 2 tareas, una era hacerme comer algo y la otra era atraparme jugando el juego. Las preguntas eran para batallas 1 a 1, debe haber ganadores y perdedores y era imposible que ambas personas ganaran. Así que si podía pasar el juego móvil era la clave para ganar el examen de segunda ronda.
ahora que estaba merodeando en la habitación y no podía ahuyentarla, volví y me senté en el escritorio, sintiéndome irritable, al ver que solo quedaban 5 minutos. La expresión de la niña era tan orgullosa como si ya hubiera ganado. Por el bien de ser exalumnos, si tienen alguna última palabra, pueden decírmela. Se la transmitiré a sus padres cuando salga. Estaba al borde de un colapso mental, pero en ese momento, de repente recordé lo que la maestra nos había dicho para animarnos antes del examen de ingreso a la universidad. Todos no se rindan fácilmente mientras haya tiempo, todo es posible. Revisen las preguntas que han hecho de nuevo, tal vez puedan ganar algunos puntos más. Me tranquilicé, saqué la tarea que había hecho antes y la hojeé una por una. Justo entonces de repente me di cuenta de que para el último gran problema de matemáticas, aún me quedaban 2 pasos por escribir. Mi corazón latía salvajemente, reprimiendo mi emoción. Dije, mamá, aún no he terminado mi tarea, tu estancia en la habitación me afectará. La sonrisa en el rostro de la niña se congeló. Imposible, eres una estudiante de humanidades, es imposible que no la hayas terminado después de tanto tiempo. Tan pronto como terminó de hablar, el aviso OC sonó de nuevo, advertencia, advertencia, por favor, padres, asuman sus roles. Tan pronto como sea posible o los resultados del examen serán invalidados, el cielo me estaba ayudando, inmediatamente corrí, la levanté horizontalmente y la saqué del dormitorio. Durante todo el proceso, se resistió como loca, luchando sin parar. La puse en el suelo fuera de la puerta, rápidamente me di la vuelta, cerré la puerta y regresé al escritorio, aproveché el tiempo para terminar el último problema de matemáticas y luego saqué mi teléfono para seguir buscando. La última pista, solo quedaba 1 minuto en el temporizador de cuenta regresiva. La cuenta regresiva ya había comenzado, 60, 59, 58, 57, la chica afuera de la puerta golpeó la puerta frenéticamente. Parecía haber tirado la precaución al viento, se tumbó en el suelo y empujó la puerta para abrirla, quería arrastrarse dentro de la habitación, la luz en mi escritorio parpadeaba salvajemente y sonó el sonido de aviso, advertencia, advertencia, por favor. Padres, cumplan las reglas, o serán castigados de inmediato. Al escuchar esto, advertencia, la chica no se atrevió a dar otro paso adelante, aún quedaban 20 segundos, y finalmente encontré todas las pistas, justo cuando estaba a punto de presionar el botón de enviar. La chica que yacía en el suelo de repente estalló en lágrimas con un guau, lloraba desgarradoramente y seguía rogándome, diciendo que tenía miedo y que no quería morir, y suplicándome que la ayudara. Su llanto era tan miserable que me sentí nervioso. Y la sensación de culpa en mi corazón se disparó. Ella no quería morir, y yo tampoco. ¿Quién querría morir si pudiera vivir bien? Al final todavía no ablandé mi corazón, rugí, lo siento con 3 segundos restantes, presioné el botón de enviar. En la sala de estar, de repente hubo un sonido retumbante de maquinaria en funcionamiento. Después de que la chica afuera de la puerta dejara escapar un grito, el mundo de repente se quedó en silencio. No me atreví a mirar atrás en absoluto, me senté frente al escritorio, jadeando por respirar. Una espesa niebla blanca comenzó a filtrarse desde los 4 en los rincones del dormitorio. La luz del escritorio parpadeó y sonó la voz, felicidades, has aprobado con éxito el examen de segunda ronda. Después de un breve descanso, pasarás inmediatamente al de tercera ronda. La espesa niebla se levantó y luego se disipó rápidamente. Regresé al gimnasio y la figura de Charles apareció a mi lado. Cuando me vio, corrió ansioso y me preguntó, ¿estás bien? Asentí. Pasé. No te preocupes. Soltó un suspiro de alivio. ¡Qué bien! La transmisión en el gimnasio comenzó la cuenta regresiva de nuevo. Esta vez no fue una cuenta regresiva de 1000 segundos, sino de 100 segundos, 100, 99, 98. Probablemente descubrí el patrón del examen. Cuanto más corto sea el tiempo, es decir, la tercera ronda comenzará aquí mismo en el gimnasio. Le dije a Charles lo que pensaba y asintió con la cabeza. Debería ser así. Miré a mi alrededor y descubrí que el número de personas en el gimnasio había disminuido a más de la mitad. Había al menos varios cientos de personas antes, pero ahora quedaban menos de 50 personas, dispersas aquí y allá. Me sentí extraño, el número de personas no es el correcto. En una batalla 1 contra 1, ¿no debería sobrevivir la mitad de ellos? Charles tenía una expresión solemne, los que sobrevivieron fueron todos los que completaron la tarea. También es posible que ninguna de las 2 personas la completara. Apreté los puños y dije con resentimiento, ¿cuánto durará este maldito juego?
¿Por qué crearon un juego tan asesino? Charles dudó en hablar y finalmente no dijo nada, me dio una palmadita en el hombro y dejó escapar un suspiro. Solo queda una última ronda, aguanta un poco más, pronto podremos irnos a casa. Cuando terminó la cuenta regresiva de 100 segundos, la explicación de las reglas del juego sonó nuevamente en la transmisión. Se acabó el tiempo, felicitaciones a todos por aprobar con éxito la ronda anterior, el examen de la tercera ronda está a punto de comenzar, ahora déjenme explicarles las reglas. El examen de la tercera ronda es un enfrentamiento grupal. El sistema asignará aleatoriamente a los examinados presentes en equipos de 5. Según el orden establecido, una persona de cada equipo saldrá y jugará con otro equipo al juego de tú preguntas, yo respondo la tabla de multiplicar del 9 por 9. Después de responder, tanto el que pregunta como el que responde deben ir a los escritorios de sus respectivos equipos, sentarse y registrar con precisión los números que acaban de responder. Después de que termine la primera ronda, los dos equipos intercambiarán preguntas. Aquellos estudiantes que completen con éxito las 2 rondas del juego aprobarán el examen. Por el contrario, si hay algún error, el examinado suspenderá la evaluación. Los examinados posteriores deben ocupar su lugar inmediatamente y recuperar el número de intentos. Solo hay una oportunidad. Deseo que todos completen con éxito la evaluación y se vayan a casa con vida. Escuché a alguien a mi lado regocijarse. ¿Quién no sabe la tabla de multiplicar del 9 por 9? Todos deberían poder aprobar esta vez. Charles susurró para recordarme, ten cuidado, me temo que no es tan simple. Asentí. De acuerdo, después de que terminó la transmisión. 10 escritorios aparecieron de la nada en el gimnasio, en cada escritorio había un cronómetro, un trozo de papel con un patrón cuadriculado y un bolígrafo, una pulsera electrónica apareció en mi muñeca, era de un rojo brillante. Y había algunas palabras en la pantalla, pregunta 3 a 5, miré a Charles, él también tenía una en su muñeca, rojo brillante, pregunta 3 a 1, supuse, esta debería ser la agrupación, Charles dijo, sí, soy el primero en el grupo 3, y tú eres el quinto en el grupo 3, nuestro grupo hará preguntas primero, en este momento, el aviso del sistema sonó de nuevo, recuérdeles a todos que después de que comience el examen, el que pregunta y el que responde no pueden dudar. Necesitan hacer preguntas y dar respuestas en 5 segundos, de lo contrario, serán castigados de inmediato. Ahora, cuente 10 segundos para ingresar al examen de la tercera ronda. 10, 9, Charles me instó, date prisa, ve al escritorio correspondiente. Charles y yo comenzamos a correr y todos en el gimnasio también comenzaron a apresurarse buscando sus posiciones. La escena era un caos, un niño chocó accidentalmente con una chica y directamente la tiró volando, ella cayó pesadamente al suelo, quise ayudarla. Pero Charles me agarró, no hay tiempo, vámonos, endurecí mi corazón y me di la vuelta para correr. Cuando Charles y yo encontramos nuestras posiciones correspondientes y nos quedamos allí, todavía había varios estudiantes en el gimnasio que no habían llegado a sus posiciones. Esos estudiantes entraron en pánico, en este momento, sonó el aviso frío, la tarea falló, dejaron escapar gritos estremecedores, al segundo siguiente sus cabezas explotaron con un estruendo y la sangre salpicó por todas partes. Cerré los ojos, giré la cabeza y no me atreví a mirar más lejos, varias personas ya habían muerto incluso antes de que comenzara el juego, la atmósfera en la escena se tensó en un instante. Nuestro grupo 3 estaba compitiendo contra el grupo 8. Los dos grupos se alinearon en filas verticales y los jugadores número 1 se pararon uno frente al otro. La cuenta regresiva comenzó en el cronómetro 5-4. Vi a Charles y al jugador del 8 al 1 dar un paso adelante simultáneamente. Charles gritó de inmediato, 8 por 5. El oponente respondió rápidamente, 40. Los dos fueron rápidamente a los escritorios de sus respectivos grupos y se sentaron, comenzando a registrar los números que habían gritado. En el momento en que se sentaron, el cronómetro se actualizó de inmediato, cambiando de 2 a 5. El jugador número 2 de nuestro grupo y el jugador número 2 del grupo oponente inmediatamente dieron un paso adelante. 3 a 2 acababan de gritar, 7 por 9. En ese momento la cabeza del jugador del 8 al 1 explotó con un estruendo y su cuerpo se inclinó y cayó al suelo. Todos se sorprendieron. El jugador del 8 al 1 claramente había respondido correctamente. ¿Por qué murió de todos modos? Miré el cronómetro y descubrí que el tiempo en él seguía rodando y no se detenía debido a la muerte de alguien. Grité rápidamente, no te detengas, sigue adelante. También se dieron cuenta del problema con el tiempo.
El jugador del 8 al 2 respondió de inmediato, 63, los dos fueron rápidamente a los escritorios y comenzaron a escribir los números, pasaron el nivel con éxito. El siguiente fue el jugador número 3 del grupo 8 y el jugador número 3 del grupo 3, 6 por 8, 48. Charles frunció el ceño y de repente me miró como si hubiera pensado en algo, pregunté confundido, ¿qué pasa? No dijo nada. Cuando este grupo terminó de hacer la pregunta y fue al escritorio para registrar el número, Charles de repente corrió junto al jugador del 3 al 3 y gritó, 7, el jugador número 3 del grupo 3 siguió sus palabras y anotó el número. Inmediatamente toda la persona se congeló en su lugar, se dio cuenta de algo, se agarró el cabello y soltó un grito, luego se puso de pie, agitó el puño y golpeó a Charles, gritando ¿por qué diablos intentas hacerme daño? Tan pronto como terminó de hablar, su cabeza explotó con un estallido, Charles fue salpicado con sangre por toda su cara y todos lo miraron con horror. Charles se limpió la sangre sin expresión y se volvió hacia el equipo. Le pregunté en voz baja, ¿gritaste deliberadamente un 7 para interferir con esa persona y hacerle escribir la respuesta incorrecta? Charles asintió. Dije sorprendido, ¿estás loco? ¿Por qué hiciste eso? Charles levantó los ojos y me dio una mirada fría. Si no hacía eso, serías tú el que moriría. Pensé cuidadosamente. Charles ya había completado su tarea, una persona había muerto en el grupo 8, mientras que nadie había muerto de nuestro lado. Después de que terminaran las 2 rondas del juego, si todos completaban la tarea con éxito, entonces me quedaría solo, habiendo jugado solo una ronda del juego. En ese momento, yo sería el que no completara la tarea y yo sería el que muriera. Al darme cuenta de lo que estaba en juego, rompí a sudar frío. Justo cuando estaba a punto de agradecerle a Charles, ya era mi turno en el orden. Me emparejaron con el jugador del 8 al 5, una niña pequeña. Le hice la pregunta más simple. 1 multiplicado por 1 es igual a 1, me dio una mirada agradecida. Luego fuimos juntos al escritorio y escribimos la respuesta. Comenzó la segunda ronda, ya que el jugador del 8 al 1 había muerto. El jugador del 8 al 2 se enfrentó directamente a Charles. El jugador del 8 al 2 era una niña, no dijo una palabra, solo miró fríamente a Charles con una expresión como si quisiera morir con él. Charles no tenía prisa, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándola con indiferencia. Fue el que acaba de morir tu amigo, dijo la niña con resentimiento, él era mi novio y quiero que pagues por él. Antes de que la niña pudiera terminar sus palabras, su expresión de repente se congeló y luego con un golpe su cabeza explotó. Sonó la voz de la transmisión, aquellos que violen maliciosamente las reglas del juego fallarán en la tarea. Con respecto a la muerte de la niña, Charles parecía haberlo esperado y no se sorprendió en absoluto. El jugador de 8 a 3 no tuvo tiempo de pensar en nada más y rápidamente tomó la posición para completar la tarea con Charles. Conté el número de personas e inmediatamente me puse nervioso. Con la muerte de la niña de 8 a 2, me quedé solo otra vez. En nuestro grupo tenía que haber una persona más para morir, pero no me atreví a matar a alguien usando trucos como lo hizo Charles. Dudé en el lugar. El chico parado frente a mí también parecía haber pensado en esto y seguía mirándome con cautela. Me sentí culpable, pero el tiempo no me dio la oportunidad de pensar. El partido entre el jugador de 8 a 4 y el jugador de 3 a 2 estaba a punto de terminar, tan pronto como el chico frente a mí subió y anotó con éxito el número. Estaría condenado, después de que Charles terminó de escribir el número y regresó al equipo. Cuando pasó junto al chico delante de mí, de repente hizo un movimiento, le dio un puñetazo al chico en la sien. El chico que estaba frente a mí se desmayó directamente en el suelo. La cuenta regresiva era de 5 segundos, 5, 4, el chico en el suelo no se movió en absoluto. Cuando se acabó el tiempo, sonó el aviso frío, aquellos que violen maliciosamente las reglas del juego fallarán en la tarea. El chico que había caído al suelo tuvo la cabeza explotando y la sangre salpicó mis zapatos. Tragué saliva. Charles me empujó, date prisa. Aunque Charles había dejado inconsciente a esa persona, sentí que había causado su muerte en este momento. Mi mente estaba completamente confundida. Cuando subí, estaba completamente fuera de mí. Afortunadamente, no le había puesto las cosas difíciles a la chica de 8 a 5 antes. También podría haber notado que no estaba de buen humor y tampoco me lo puso difícil deliberadamente. Hizo una pregunta muy simple. 1 por 2, continué, es igual a 2. El jugador del 8 al 5 suspiró aliviado y rápidamente fue a registrarse. Aturdido, escribí el número 2 en la cuadrícula. Después de escribir, el jugador del 8 al 5 tomó el papel y gritó hacia la transmisión sobre el gimnasio, terminamos de escribir, lo completamos, déjenos salir rápido. Sonó el aviso frío. Felicitaciones a los estudiantes de los grupos 8 y 3 por completar la tarea con éxito. Todos los demás grupos que compiten han fallado la tarea.
Tan pronto como se dijeron las palabras, tarea fallida, todos en el gimnasio se congelaron en su lugar. Alguien gritó, esto no es justo, en las reglas que acabas de mencionar. Solo decía que había una competencia entre dos grupos y no mencionaba quién completaría la tarea primero. La voz fría de la transmisión explicó con solo una oración, la competencia está en todas partes, nunca te relajes ni seas negligente en cualquier momento. Tan pronto como se dijeron las palabras, de repente se escuchó un sonido de globos estallando en el gimnasio, el olor a sangre era penetrante y la escena era repugnante. Las chicas del grupo 8 comenzaron a llorar, no podía soportar mirar esa escena espeluznante. Cerré los ojos, me tapé los oídos con ambas manos y tardé un rato en que la habitación se quedara en silencio. Estaba sudando profusamente y pensando para mí mismo que finalmente había terminado, pensando que podría irme a casa pronto. Mi cuerpo se relajó y me senté en el suelo, sintiéndome cansado. Finalmente sobreviví al final, incluidos Charles y yo. Solo 6 personas seguíamos vivas, las otras 4 personas y yo estábamos sentados en el suelo, inmóviles. Solo Charles caminaba por el gimnasio. Le grité confundido, ¿qué estás haciendo? Charles me ignoró y continuó buscando alrededor. Supuse que estaba buscando la salida, pensando que me había ayudado tantas veces. Al final ya no podía confiar en él, así que me levanté y caminé hacia él. Sonó la transmisión con un dindón y la voz fría sonó. Felicitaciones a todos por pasar con éxito el tercer nivel, la ronda final del campeonato ahora comienza. Me quedé atónito, todavía había un nivel final. ¿No dijo Charles que solo había 3 niveles en total? Después de escuchar la transmisión, fui detrás de Charles, extendí mi mano hacia él y estaba a punto de preguntarle, oye, de repente, Charles se dio la vuelta, levantó una barra de acero y la balanceó hacia la parte superior de mi cabeza. No esperaba que me atacara y no estaba en guardia. Recibí el golpe directamente y caí al suelo con un estallido, mi cabeza zumbaba y no podía decir una palabra. Incluso en este momento, pensé que lo había asustado, por eso me había atacado. Pero cuando lo vi usando la barra de acero para atacar a las otras 4 personas, de repente me di cuenta, Charles podría haber venido a salvarme con un propósito desde el principio. Después de haber golpeado a esas personas hasta la muerte, regresó y se agachó a mi lado. Originalmente quería usarte como chivo expiatorio, pero inesperadamente, las preguntas cambiaron este año y no te necesitaba. Considerando que tenemos alguna conexión, te daré el segundo lugar. Regresa y vuelve a tomar el examen. Después de decir estas palabras con una risa fría, se puso de pie y caminó hacia la puerta número 6 del gimnasio sin mirar atrás. Me tumbé en el suelo y mi conciencia se volvió borrosa gradualmente. Al final de mi memoria, vi la puerta número 6 abrirse lentamente y Charles salió arrogantemente como si fuera el mejor puntaje en el examen de ingreso a la universidad. Afuera de la puerta estaban los principales medios de comunicación. Habían instalado sus cámaras y todas apuntaban a él. Todo tipo de vítores y felicitaciones se desvanecieron gradualmente a medida que mi conciencia se debilitaba. Cuando abrí los ojos de nuevo, me aterroricé al descubrir que estaba de vuelta en la sala de exámenes de ingreso a la universidad. Todavía era ese aula, todavía ese escritorio y esa silla, y todavía faltaba solo un minuto para que terminara el examen de ingreso a la universidad. Mi corazón latía salvajemente. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Podría ser que había viajado en el tiempo? Miré cuidadosamente la pancarta en la plataforma que animaba el examen de ingreso a la universidad. No, eso no es correcto, tal como Charles había dicho, había repetido un grado, ahora estaba tomando el examen de ingreso a la universidad por segundo año. Miré en dirección al asiento que originalmente había sido de Charles. Sentado en esa posición no estaba Charles sino mi hermana menor, Sunny. Al ver que solo le quedaba una última pregunta y estaba a punto de terminar el examen, de repente recordé mi experiencia anterior y corrí, rompiendo su examen. No escribas más. Todos los examinados en toda la sala de exámenes, incluido el supervisor, me miraron sorprendidos como si fuera un loco. Los ojos de mi hermana menor se pusieron rojos instantáneamente e hizo un puchero y rompió a llorar. ¿Qué estás haciendo, hermano? Está bien que me intimides normalmente, pero este es el examen de ingreso a la universidad. Me puse de pie. Allí, aturdido, ¿podría ser que todo lo que había sucedido antes fuera solo un sueño que tuve? No solo me quedé dormido en la sala de exámenes, sino que después de despertar, también rompí el examen de ingreso a la universidad de mi hermana menor, pero todo lo que sucedió después fue exactamente lo mismo que había experimentado antes. Tan pronto como sonó la campana para finalizar el examen, todos los examinados alrededor murieron en un estado trágico. Mi hermana menor dejó escapar un grito y abrazó mi brazo. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras la protegía, miré al supervisor, vi que él supervisor en la plataforma, en el momento en que terminó el examen,
tenía su rostro rígido y mecánico, y había una luz roja destellando en sus dos ojos. Se puso tranquilamente guantes blancos. Se cubrió la boca y la nariz con una máscara y bajó por el andén sosteniendo una bolsa para cadáveres. Comenzó a recoger concienzudamente los cuerpos. Algunos examinados solo se habían roto las extremidades y aún respiraban, pero el vigilante lo agarró del cabello y lo metió en la bolsa para cadáveres de una vez. Mi hermana menor gritó y quiso ir a salvar a la gente, pero la agarré. No te vayas, estaba asustada y lloró. Hermano, ¿qué estás haciendo? Date prisa y sálvalos. En ese momento sonó la transmisión familiar. La primera ronda del examen ha terminado. Por favor, los examinados calificados vayan inmediatamente al lugar del examen de la segunda ronda. Les deseo a todos resultados satisfactorios y un viaje seguro a casa. Después de que terminó este pasaje, comenzó una cuenta regresiva de 100 segundos en la transmisión. 99, 98, entré en pánico, porque era diferente de antes, porque era una cuenta regresiva de 100 segundos. De repente me di cuenta de que la segunda sala de exámenes de este año podría no ser el gimnasio. Si no llegábamos a la sala de exámenes dentro del tiempo especificado, nos matarían. Inmediatamente agarré a mi hermana menor y salí corriendo. Date prisa, no queda tiempo. El pasillo seguía siendo un caos. Los gritos y llantos seguían resonando en mis oídos. Todos intentaban escapar. La mayoría, al igual que el año pasado, corrieron directamente hacia la puerta de la escuela. El año pasado fue una cuenta regresiva de 1000 segundos, así que todavía tuve tiempo de cambiar de opinión en ese momento. Pero este año fue una cuenta regresiva de 100 segundos. Si perdiéramos algo de tiempo en la puerta de la escuela otra vez, definitivamente no podríamos llegar a la sala de exámenes a tiempo. Mi hermana menor también quería ir a la puerta de la escuela, pero la cargué en mi hombro. Por mucho que luchara y me regañara, lo aguanté y busqué por todas partes la ubicación de la segunda sala de exámenes. Justo cuando estaba en pánico, una flecha guía verde apareció de repente en el suelo. Sin pensarlo, corrí en la dirección que señalaba la flecha, pero parecía que solo yo podía ver esta flecha, y todavía había muchos estudiantes corriendo en la dirección opuesta a mí. No fue hasta que seguí la flecha hasta el frente de la biblioteca que la flecha finalmente desaparecí. Sin pensarlo, cargué a mi hermana menor y corrí hacia adentro. En el momento en que corrí por la puerta, solo quedaban 10 segundos en la cuenta regresiva en la transmisión. 10, 9, bajé a mi hermana menor y miré afuera. Muchos estudiantes ya habían descubierto que esta era la segunda sala de exámenes. Todos corrieron desesperadamente hacia la biblioteca. Pero después de todo, el tiempo no fue suficiente. En el momento en que terminó la cuenta regresiva, fueron bloqueados afuera por una barrera invisible. Seguía siendo la misma escena que el año pasado. Las personas detrás empujaban frenéticamente a las personas al frente. Los estudiantes presionados en la parte inferior me miraron con ojos desesperados y celosos a través de la barrera transparente. Cubrí los ojos de mi hermana menor. Vámonos, no mires más. Mi hermana menor ya estaba muerta de miedo en este momento y no sé. Resistió más, simplemente me siguió sin comprender. Después de que entré a la biblioteca, descubrí que la situación este año era mucho más trágica que el año pasado. El año pasado, había al menos 1000 personas que ingresaron al gimnasio, pero en esta biblioteca, esta vez, solo había unas 100 personas. Era solo el primer nivel y casi todos fueron eliminados. La tasa de aprobación era realmente demasiado baja. Encontré un rincón y me senté con mi hermana menor, mirando su apariencia aturdida. Le pellizqué la cara. La segunda ronda del examen está a punto de comenzar. Anímate. Afuera de la biblioteca, hubo una ráfaga de disparos intensos. Mi hermana menor inmediatamente recobró el sentido y me miró con horror. Hermano, ¿qué diablos está pasando? Le respondí, este es un examen, aprobar significa sobrevivir y fallar significa morir. Mi hermana menor frunció el ceño y preguntó, ¿estás bromeando? ¿No estamos tomando el examen de ingreso a la universidad? Abrí la boca pero descubrí que no podía responder a su pregunta al mismo tiempo. De repente recordé que durante el examen anterior, había hecho la misma pregunta. En ese momento, Charles también pareció querer decir algo pero se contuvo. Ahora que lo pienso, sus padres podrían no ser uno de los planificadores. Él podría saber tanto como yo. También era un examinado repetido con el beneficio de repetir el examen. Pensando en Charles, sentí odio y gratitud. No nos conocíamos, aunque me usó, también me salvó. Si no fuera por él, podría haber muerto ya en la puerta de la escuela y nunca haber llegado al último nivel. Pensando en el último nivel, mi cabeza dolía horriblemente. Ni siquiera escuché las reglas antes de que Charles me matara.
Podría ser que la regla de la última ronda era matar sin discriminación, siempre y cuando quien sobreviviera hasta el final fuera el ganador. En ese momento, la puerta de la biblioteca comenzó a cerrarse automáticamente, la transmisión en la biblioteca sonó, se acabó el tiempo, felicitaciones a todos por ingresar con éxito a la sala de exámenes. El examen de la segunda ronda está a punto de comenzar, ahora, déjame explicarte las reglas. El examen de la segunda ronda es una competencia de puntuación por equipos, el sistema dividirá automáticamente a los examinados en 2 equipos. Debes encontrar el libro con el número correspondiente en las estanterías de la biblioteca de acuerdo con sus respectivos cumpleaños. Dentro de 1 hora, abre el libro y recita todo el contenido en la página 53, 1 hora después, el bibliotecario distribuirá papeles de dictado a todos. Por favor, usa media hora para escribir el contenido recitado en el papel, se deducirá 1 punto por cada palabra incorrecta o faltante, el equipo con la puntuación total más alta gana y el equipo perdedor reprueba el examen. Mientras escuchaba las reglas, fui a la escalera para verificar el diseño de la biblioteca. Había un total de 12 pisos, el primer piso era el vestíbulo, que era donde estábamos ahora, había 2 habitaciones a cada lado, que eran salas de lectura. Los pisos 2 al 10 eran para lectura extracurricular, el piso 11 era para libros de texto y el piso 12 era el área de oficinas, es decir, el alcance de encontrar libros era del piso 2 al 11. Mi cumpleaños es el 8 de abril y el cumpleaños de mi hermana menor es el 18 de julio, así que el libro que necesito encontrar está en el 4.º piso, y el de mi hermana está en el 7.º piso. Después de que entendí las reglas, antes de que la transmisión gritara, comienza el examen, ya había llevado silenciosamente a mi hermana menor arriba. Mi hermana menor parecía perpleja. Hermano, los equipos aún no se han dividido, ¿por qué tienes prisa?, le dije. Se dice que este examen es una competencia por equipos, pero en realidad sigue siendo una competencia individual, dividirse en equipos es inútil, no importa a qué equipo te asignen, todavía tienes que encontrar los libros. Justo cuando llegamos al 4.º piso, aparecieron pulseras de silicona en nuestras muñecas al mismo tiempo, tanto mi hermana como yo teníamos unas azules. Después de confirmar que estaba en el mismo equipo que yo, inmediatamente me sentí aliviado. Llegué a la estantería número 8 según el número de serie de mi cumpleaños, pero cuando miré el gabinete lleno de libros, estaba un poco confundido y no sabía cuál era él mío. Justo entonces de repente vi un libro brillando con luz verde, inmediatamente bajé ese libro y luego acompañé a Sony al 7.º piso. 2 personas llegaron un paso antes que nosotros y ya estaban agachadas y hurgando. Mi hermana y yo llegamos a la estantería número 18, y todavía había un gabinete lleno de libros. Cuando llegó el turno de mi hermana, ninguno de los libros brillaba. Mi hermana tenía prisa y no sabía cuál era el correcto. Calmé sus emociones. No te preocupes, déjame echar un vistazo. Abrí mi libro y lo miré con atención, vi las palabras, juego de bagre, escrito en la esquina inferior derecha de la página. Inmediatamente le pedí que abriera cada libro y los hojeara, y dejara a un lado todos los libros con estas 4 palabras escritas en ellos. Después de buscar en toda la estantería, finalmente encontramos un libro con juego de bagre, escrito en él. Estábamos a punto de regresar al vestíbulo en el 1.º piso. En este momento, alguien gritó a nuestro lado. Sony, mi hermana y yo nos dimos la vuelta y vimos a un chico muy guapo, parecía que conocía a mi hermana. Mi hermana se sonrojó y me presentó que este chico era su compañero de escritorio llamado Frank. Casualmente también nació en julio, solo un día antes que mi hermana. Había estado buscando un rato en la estantería de al lado pero no sabía por dónde empezar. Justo cuando vio que lo habíamos encontrado, vino a preguntar por el truco. Mi hermana no se lo ocultó e inmediatamente le dijo el método. Posteriormente Frank fue a buscar el libro, y mi hermana y yo nos fuimos primero. Al bajar las escaleras, mi hermana estaba distraída, pude notar de un vistazo que algo andaba mal con ella y le pregunté si le gustaba Frank. Mi hermana se sonrojó y tímidamente me contó sobre las interacciones diarias entre Frank y ella. Después de escuchar esto, me sentí muy infeliz. Frank era definitivamente un playboy. Estaba coqueteando con mi hermana mientras era ambiguo con otras chicas. De vuelta en el 1.º piso, entramos a la sala de lectura de nuestros respectivos equipos según la división. El equipo azul estaba a la izquierda y el equipo rojo estaba a la derecha. A mi hermana y yo encontramos un asiento al azar y nos sentamos y comenzamos a recitar el contenido de la página 58. Después de un rato, Frank bajó, fue directo a sentarse junto a mi hermana y charló y se rió con ella. Al ver que la atención de mi hermana estaba completamente atraída por él, le di una palmadita en la nuca a mi hermana. ¿Quieres morir? Date prisa y recita el libro. Mi hermana no estuvo de acuerdo. Hermano, si alguien no puede escribir una sola palabra, incluso si obtengo una puntuación completa,
no será útil, la miré fijamente. Ferozmente, así que preferirías detenernos y ver a tu hermano volarme la cabeza, cierto, mi hermana me tenía un poco de miedo, después de que le gritara, todavía tomó el libro y lo recitó en serio. Frank me dio una mirada complicada y se levantó y salió de la sala de lectura. Al principio, mi hermana todavía se quejaba de mí, diciendo que había enojado a Frank y lo había hecho irse. Pero cuando comenzó el examen de la segunda ronda y el bibliotecario distribuyó los papeles de dictado, Frank nunca regresó. Mi hermana de repente se dio cuenta de que Frank era del equipo rojo, ya había memorizado el contenido en otro lugar y deliberadamente vino a interferir con ella, tratando de hacer que detuviera a nuestro equipo durante todo el proceso de dictado. Las emociones de mi hermana eran extremadamente inestables, vi esto y estaba muy preocupado. Pronto pasó media hora y el examen terminó. El bibliotecario recogió los papeles de dictado y salió a revisar las calificaciones. Varias personas en la sala de lectura estaban pálidas como la muerte. Fui a preguntar, tuvieron mala suerte, todos nacieron en enero, y como el primer piso era el vestíbulo, no había libros para ellos, es decir, todos obtuvieron 0 puntos. Esta situación era muy para nosotros. Volví a mi asiento y esperé ansiosamente el resultado final. Antes de que sonara la transmisión, de repente hubo una conmoción del lado del equipo rojo, hubo gritos, llantos y alguien gritando, «No vengas, no quiero morir». Las personas de nuestro lado inmediatamente salieron corriendo por la puerta y miraron hacia allá. La puerta de la sala de lectura estaba bien cerrada, y había un disparo de vez en cuando. La luz del fuego brilló en mi cara a través de la grieta de la puerta. La chica frente a mí de repente dejó escapar un grito y dio un gran paso hacia atrás. Miré hacia abajo, y sangre roja fluyó lentamente por la grieta debajo de la puerta. Suspiré, todas las personas dentro deberían estar muertas. Mi hermana gritó francamente. Quise detenerla pero fue demasiado tarde. De repente, ella se abalanzó y abrió la puerta de la sala de lectura. La trágica escena del interior apareció ante mis ojos. Las mesas, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de sangre. Había más de una docena de guardias de seguridad uniformados, sosteniendo armas. En la parte delantera y trasera de sus ropas, estaban impresas las palabras «Juego del Bagre». Los examinados dentro fueron asesinados. Frank yacía en el podio con sangre por todo el rostro, mirando inmóvil hacia la puerta. Murió con los ojos bien abiertos, sus pupilas opacas y sin vida. No se sabía cuánto tiempo había estado muerto. Mi hermana se arrodilló en el suelo, llorando desgarradoramente. Sonó la transmisión. Se acabó el tiempo. Felicidades a todos por aprobar el nivel con éxito. El examen de la tercera ronda está a punto de comenzar. Por favor, transfiéranse inmediatamente a la tercera sala de exámenes. Esta vez, fue otra cuenta regresiva de 100 segundos. La puerta de la biblioteca se abrió. ¡Vamos! Inmediatamente cargué a mi hermana sobre mi hombro y salí corriendo por la puerta primero. Los cadáveres afuera de la biblioteca habían sido retirados, dejando solo una gruesa capa de sangre en los escalones. Corrí hacia adelante siguiendo la flecha verde que apareció en el suelo de nuevo. Los demás me siguieron. Corrimos hasta el campo de fútbol de la escuela en la dirección que señalaba la flecha. Estaba vacío y desierto allí, con olor a plástico por todas partes. Bajé a mi hermana. Ella seguía llorando. Mi temperamento se encendió y le grité: «El examen aún no ha terminado, espera a que me muera para llorar». Mi hermana estaba tan asustada por mí que hipó y finalmente dejó de llorar. La cuenta regresiva de 100 segundos terminó, esta vez, conmigo liderando el camino y encontrando la dirección correcta. Nadie llegó tarde. Sonó la transmisión en el patio de recreo. Felicitaciones a todos por ingresar con éxito a la sala de exámenes. El examen de la tercera ronda está a punto de comenzar. Ahora, déjenme explicarles las reglas. El examen de la segunda ronda es una batalla personal. Ingresará al espacio de simulación virtual después de una cuenta regresiva de 10 segundos. Habrá batallas 1 contra 1. Por favor, desempeñen bien sus roles. Aquellos que completen las tareas avanzarán con éxito. Mi corazón dio un vuelco. Esta regla parecía algo familiar, pero no estaba seguro de si era el mismo tema que lo que había experimentado antes. Mi hermana seguía preguntando: «Hermano, ¿qué es el juego de roles?». La transmisión comenzó la cuenta regresiva. 10, 9. Solo tuve tiempo de decirle: «Escucha, no importa de qué lado estés jugando, además de seguirlas reglas, también debes usar las reglas con flexibilidad y hacer uso de todos los accesorios a tu alrededor que puedas». Solo tuve tiempo de decir esto antes de que la niebla blanca se levantara de todas las direcciones. Observé impotente cómo mi hermana desaparecía a mi lado. Después de que la niebla blanca se disipó,
llegué a una sala de estar extraña. La habitación no era grande, era un apartamento de una habitación y una sala de estar. Había una pequeña cocina en la entrada y el estilo de decoración era bastante cálido, había un trozo de papel blanco y un temporizador en la mesa de café. Desde el momento en que aparecí en la sala de estar, el temporizador ya había comenzado la cuenta regresiva. Me senté en el sofá y tomé el papel blanco para echar un vistazo. Tu papel es el padre de un estudiante, dentro de 3 horas, debes supervisar a tu hijo para que no se distraiga durante el estudio, al mismo tiempo. Debes preparar alimentos nutritivos para el examinado que trabaja duro. Para complementar su fuerza física y verlo comer con tus propios ojos, ten en cuenta que solo puedes ingresar a la habitación cuando entregas comida y solo tienes 3 oportunidades. Si el examinado tiene tarea sin terminar, ya sea que coma o no, el padre debe irse dentro de los 10 minutos. Ambas condiciones anteriores deben cumplirse simultáneamente para que la tarea se considere exitosa, de lo contrario, la tarea falla y serás castigado. Dejé el papel blanco y pensé que me había encontrado con una vieja pregunta, ya que la tarea del padre era similar a la de la niña anterior, presumiblemente la tarea del examinado tampoco había cambiado. Me senté en la sala de estar por un rato. Abrí el refrigerador y eché un vistazo. Había varios tipos de frutas e ingredientes de cocina simples dentro. En una situación de competencia tan tensa, el examinado definitivamente no comería lo que le di, pero para ver la situación en el dormitorio. Tuve que usar las manzanas como un trampolín, llevé las manzanas cortadas y empujé la puerta para abrir. Un niño estaba sentado en el escritorio frente a mí, enterrando su cabeza en su tarea. Tan pronto como me vio entrar por la puerta, se tensó por completo, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Me acerqué a él con las manzanas. Hijo, ¿estás cansado? Come algo de fruta. Rápidamente me miró, luego bajó la cabeza, pensó por un momento y dijo, no tengo hambre, gracias. Conocía las reglas, así que no lo obligué. En cambio, me puse de pie junto al escritorio, miré a mi alrededor y memoricé el diseño de la habitación lo más rápido posible. Finalmente volví mi mirada hacia el chico. En realidad, era bastante inteligente y tenía mucha suerte. Su escritorio no era del tipo que estaba fijado a la pared y se podía mover libremente, así que este chico giró directamente el escritorio para mirar hacia la puerta. De esta manera, tan pronto como entré por la puerta, pudo verme a la primera. Mientras aún había tiempo, le pregunté qué quería comer. Papá lo cocinaría para usted. El chico estaba muy atento. No era necesario, no había nada que quisiera comer. Parecía que este método no funcionaría. Tampoco lo obligué. Después de lograr el propósito de la prueba, estaba listo para irme. Antes de irme escondí silenciosamente el control remoto del aire acondicionado en mi manga, lo puse en silencio y presioné el botón de encendido. Luego ajusté el modo a calefacción y puse la temperatura al máximo. Después de hacer todo esto, inmediatamente me retiré afuera, presioné mi oreja contra la puerta y escuché a escondidas la situación. Adentro y solo me fui en silencio después de confirmar que el aire acondicionado en el interior había comenzado. Volví al sofá y me senté, mirando la hora en el temporizador. Unos 20 minutos después, el niño encontró que algo andaba mal y se paró en la puerta del dormitorio gritando, ¿tomaste el control remoto del aire acondicionado? Lo ignoré y fingí no escuchar. El niño estaba tan enojado que cerró la puerta con fuerza. De todos modos, no podía salir del dormitorio, y no me preocupaba que saliera y me causara problemas posteriormente. Hubo un sonido de mesas y sillas moviéndose en el dormitorio. Supuse que iba a desenchufar el aire acondicionado. Mi mente de repente hizo clic, y de repente recordé que las reglas decían, no dejes que el niño se distraiga. No se refería específicamente a jugar juegos, así que mientras no estuviera haciendo la tarea, todo estaba dentro del alcance de distraerse. Inmediatamente serví un vaso de agua y corrí hacia el dormitorio. Probablemente escuchó mis pasos. Antes de que pudiera desenchufar el enchufe, él saltó de la mesa de inmediato, haciendo un ruido sordo al aterrizar. En el momento en que abrí la puerta, ya había regresado a su asiento en él como yo también me estaba distrayendo. Esperé en silencio un rato, y no hubo sonido de aviso. Así que me senté en la cama en el dormitorio y observé cómo pasaban los últimos 2 minutos y medio poco a poco, hasta que terminó el último segundo. El niño aún no se había despertado. De repente, hubo un sonido de maquinaria en funcionamiento que venía de debajo del piso del dormitorio. Miré al niño tirado en el suelo. Su cuerpo gradualmente se fundió con el suelo poco a poco y luego desapareció. Una espesa niebla blanca comenzó a filtrarse desde las 4 esquinas del dormitorio. La luz del escritorio parpadeó y sonó el mensaje de voz, felicitaciones.
Has aprobado con éxito el examen de tercera ronda. Después de un breve descanso, ingresarás inmediatamente al examen de cuarta ronda. Antes de que pudiera siquiera suspirar aliviado, mi corazón se tensó de repente de nuevo. En el examen de cuarta ronda, ¿sería una matanza sin discriminación como había pensado antes? Regresé al patio de recreo. Mi primera reacción fue buscar a mi hermana menor. Soleado. Después de que la niebla blanca se disipó, la figura de Sunny reapareció a mi lado. Estaba sudando profusamente en el momento en que me vio. Inmediatamente se arrojó a mis brazos. Hermano, ambos seguimos vivos, eso es genial. Acaricié la parte superior de su cabeza y le pregunté, ¿estás bien? ¿Tenías miedo? Sunny dijo, en realidad, no está tan mal. Interpreté el papel de un estudiante a menudo. Burlaba a mamá en casa, así que estoy un poco acostumbrado. Me sentí aliviado. Ser estudiante era mucho más simple que ser padre, al menos todos teníamos alguna experiencia al respecto en nuestra vida diaria. Sunny miró a su alrededor. Hermano, ¿dónde están los demás? Miré a mi alrededor y encontré que el patio de recreo, que antes tenía docenas de personas, ahora estaba vacío. Al igual que la última vez, la tasa de aprobación era extremadamente baja. Ahora solo estábamos yo, Sunny y un chico alto y corpulento. Estaba sentado en el suelo, jadeando continuamente como si no se hubiera recuperado de la ronda anterior del examen. Recordando las reglas del examen de la cuarta ronda, inmediatamente me puse alerta. Rápidamente agarré a Sunny y me alejé de ese chico. Sunny no entendía por qué. Hermano, ¿a dónde me llevas? La regañé en voz baja. No preguntes, solo ven conmigo rápido. Más tarde encuentra un lugar para esconderte. No importa lo que escuches o veas, no salgas hasta que yo te lo diga. En todo el campo de fútbol, solo la sala de equipos al lado del podio podía usarse para esconderse. Justo cuando empujé a Sunny hacia ella, sonó la transmisión. Felicitaciones a todos por aprobar con éxito el examen de la tercera ronda. Están a punto de ingresar a la ronda final del campeonato. Ahora, déjenme explicarles las reglas. El límite de tiempo es de 10 minutos, no importa qué método usen. Derriben a todos los competidores, y la persona que salga primero por la puerta será el ganador final de este examen. No solo recibirán el honor supremo, sino que también recibirán una gran bonificación. Por favor, hagan sus esfuerzos finales y ganen la victoria. El chico corpulento que estaba sentado en el césped jadeando escuchó esto y de repente levantó la cabeza, mirándome fijamente. Lo miré con la misma atención. Curvó las comisuras de sus labios, me dio una sonrisa siniestra, puso sus manos en el suelo y se levantó lentamente. La transmisión comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8. El chico estiraba sus muñecas mientras se acercaba a mí. Justo entonces, en mi línea de visión, aparecieron de repente muchos puntos brillando con luz verde. Entrecerré los ojos y descubrí que todos esos puntos brillando con luz eran palos. Los había de madera, de hierro, de todo tipo de materiales. Sin pensar, corrí inmediatamente hacia el punto donde estaba colocado el palo de acero. Ese chico era como un gato persiguiendo a un ratón. No tenía prisa por perseguirme y solo me vio correr, hasta que la cuenta regresiva de la transmisión terminó y gritó: la ronda final del campeonato ahora comienza. En ese momento, el chico de repente me persiguió. Era corpulento y no parecía muy ágil, pero cuando corrí, su velocidad era como la de un oso salvaje en las montañas y bosques. Ese tipo de ataque poderoso trajo una sensación invisible de opresión. Ni siquiera necesité mirar atrás, solo escuchar sus pasos acercándose hizo que mi corazón latiera de miedo, pero sabía que no podía caer. Si moría, Sunny definitivamente tampoco podría sobrevivir. Dejé escapar un rugido. Corrí a una velocidad que nunca había tenido en mi vida, lanzándome hacia adelante tan rápido como pude. El palo de acero estaba colocado sobre la mesa de ping-pong. Cuando corrí allí, recogí el palo y sin siquiera mirar, lo balanceé hacia atrás. El palo de acero golpeó con fuerza el brazo del chico. Esta vez, usé toda mi fuerza. Con un crujido, le rompí el brazo. El chico se cubrió el brazo y dejó escapar un grito de dolor. Yo tampoco estaba mucho mejor. El brazo que sostenía el palo de acero se entumeció instantáneamente. Aprovechando el momento en que el chico soportó el dolor, corrí con el palo de acero. Me acabo de dar cuenta ahora de que sin el beneficio de repetir el examen, un ordinario el examinado simplemente no podía ver estas armas. Hice mi mejor esfuerzo para llevar al chico a un área abierta, lejos de la sala de equipos. Ahora que tenía un brazo roto y yo tenía un arma en mi mano, relativamente hablando, no estaba en desventaja completa. Lo que tenía que hacer ahora era ganar tiempo. Solo 10 minutos, siempre y cuando pudiera aguantar 10 minutos sin ser tocado por él. Entonces Sunny todavía tenía una oportunidad de sobrevivir. Mientras corría, miré el temporizador de cuenta regresiva agrandado en el podio.
Solo quedaban 2 minutos y mi fuerza física también había llegado a su límite. Este estilo de carrera de vida o muerte, junto con el estado mental extremadamente nervioso, hizo que mi corazón no pudiera soportar la carga. Mi velocidad disminuyó gradualmente y gradualmente no pude recuperar el aliento. En el último minuto, todavía fui alcanzado por ese chico. Enojado se abalanzó sobre mí por detrás, me golpeó en la parte posterior de la cabeza y me tiró al suelo. Rápidamente levanté el palo para contraatacar, apuntando a su brazo herido y seguí golpeándolo. El chico soportó el dolor e intentó arrebatarme el palo de la mano. Me resistí desesperadamente, pero aún con acento. Así me lo quitó, levantó el palo de acero, apuntó a mi cabeza y me golpeó con fuerza. La sangre brotó de la parte superior de mi cabeza. Sonny lloró y salió corriendo de la sala de equipos. Detente, detente, no golpees a mi hermano. Yo estaba tirado en el suelo, diciendo constantemente corre, pero todos los sonidos que hacía eran solo sonidos de ji, y el volumen era extremadamente bajo. Según donde estaba Sonny, simplemente no podía oírme. La apariencia de Sonny también llamó la atención del chico. Levantó el palo, me golpeó en la cabeza de nuevo y luego se giró para mirar a Sonny. Al ver que estaba a punto de atacar a Sonny, rápidamente me abalancé sobre él, abracé sus piernas y lo detuve. Sonny estaba tan asustada que se congeló en su lugar, todo su cuerpo temblaba continuamente, no podía hablar, así que solo pude seguir negando con la cabeza hacia Sonny. El chico estaba enojado porque había abrazado sus piernas y seguía golpeándome la cabeza y la espalda con el palo de acero. La sangre en mi cabeza fluía cada vez más y mi visión estaba completamente borrosa, no podía ver nada, pero seguía sin soltarme y seguía diciendo en mi boca, ve, corre rápido, pero no se hizo un solo sonido. El chico no podía quitarme de encima. Así que simplemente me arrastró hacia Sonny. En este momento escuché la transmisión sonar, solo quedan 10 segundos, 10, 9, deprisa. Finalmente dejé escapar un último grito, corre. Presumiblemente Sonny huyó. El chico maldijo enojado, aléjate de mí. Al segundo siguiente el palo de acero llovió sobre mí como una tormenta, una y otra vez. Todavía no podía aguantar. Después de escupir una bocanada de sangre, caí al suelo. En el momento en que caí al suelo, mi visión estaba borrosa. Lo único que podía escuchar eran los vítores y sonidos de felicitación provenientes del borde del patio de recreo. Finalmente sonó la fría transmisión. Se acabó el tiempo, el examen terminó. Felicitaciones a los examinados Sonny por ganar con éxito el campeonato. Al mismo tiempo hubo un grito estridente de ese chico a mi lado. Dejé escapar un suspiro de alivio. Me tumbé en el suelo y mis párpados seguían cayendo, pensando que ambos exámenes terminaron así. Mientras jadeaba por respirar, murmuré de mala gana. Este maldito juego del bagre, los planificadores deben haber perdido la cabeza. Lo que los noruegos quieren comer son sardinas. Elegiste el bagre más feroz. Para cuando la caja sea transportada a Noruega, todas las sardinas habrán sido comidas por el bagre. Este maldito juego del bagre, estúpidos planificadores. Mientras seguía regañando, mi voz se volvió cada vez más débil y mi conciencia se volvió cada vez más borrosa. Finalmente, cerré completamente los ojos, pero no morí. Cuando recuperé la conciencia de nuevo, la primera persona que vi fue Charles. Él era encima de mí, inclinando la cabeza y sonriéndome obsequiosamente. Oh, señor Zoe, finalmente se ha despertado. Parpadeé, me tomó unos segundos recuperarme y me incorporé. Miré a mi alrededor y descubrí que llevaba un traje negro y estaba acostado en una cabina de consola de juegos. Tenía la cabeza mareada y justo cuando me incorporé, casi me caigo. Charles me ayudó a salir con cuidado. Señor Zoe, tenga cuidado, entró al juego después de que le borraran la memoria esta vez. No debe sentirse bien justo después de salir del juego y volver a la realidad. Lentamente recordé que yo era el responsable general del juego del bagre y Charles era el planificador de este juego. Lo miré con frialdad y llamé a todas las personas de su departamento de planificación a la sala de conferencias. Charles respondió e inmediatamente envió a alguien a hacerlo. Fui a la sala de conferencias a esperarlos. Después de un rato, esas caras familiares del juego anterior aparecieron en la sala de conferencias. Charles, Sonny, Frank y ese empleado llamado John que me había golpeado muy fuerte al final. Los pocos se pusieron en fila, con la cabeza gacha y sin atreverse a mirarme. Abofeteé al planificador. Plan pesadamente sobre la mesa y lo señaló y regañó. El juego se llama el juego del bagre, y realmente estableces las reglas basándote en el bagre. ¿Es eso lo que queremos? Ah, lo que queremos son sardinas, con una tasa de aprobación tan baja. ¿Cómo puede ser buena la experiencia de juego del jugador? Habría sido mejor si no hubiera mencionado este asunto.
tan pronto como lo hizo, me enojé, me burlé, lo siento, fuiste tú quien completó el juego, no yo, no puedo experimentarlo. Charles se calló rápidamente. Los demás se reían en secreto cuando lo vieron ser regañado, inmediatamente volví mi ira hacia ellos, y ustedes, en el segundo nivel, ¿por qué establecieron una hermana menor para el protagonista? Con esta tasa de aprobación, el protagonista solo podría no ser capaz de pasar, sin embargo, agregaron una carga, en que estaban pensando, cuanto más me enojaba, más les arrojaba el plan de planificación en mi mano. Volcaba todas las configuraciones y comenzaba de nuevo. Sunny sostuvo el libro de planificación y me miró vacilante. ¿Qué partes? ¿Deberíamos empezar de nuevo con todos ellos? Las expresiones de esas pocas personas se transformaron instantáneamente en algo peor que la muerte. Me acaricié la barbilla y pensé un momento, usemos materiales locales, no usemos más el fondo escolar. Charles preguntó, Sr. Zoe, ¿qué tipo de fondo cree que es mejor? Miré sus rostros uno por uno. Hagamos una batalla campal corporativa. Yo seré el jefe villano y ustedes intentarán escapar. Quien quiera que atrape morirá, especialmente tú, Ion. Esos golpes que me lanzaste hace un momento probablemente conllevaban algún resentimiento personal, ¿verdad? Ion sonrió torpemente y agitó la mano. Sr. Zoe, me está haciendo daño. Cuando todos entramos en la cabina de la consola de juegos, usted personalmente presionó el modo de borrado de memoria por nosotros. Esto realmente no es mi culpa, me burlé. No hablemos de los asuntos anteriores. Para el segundo juego de escape, quiero ver el verdadero efecto bagre. Quiero un grupo de sardinas intentando por todos los medios sobrevivir. El grupo de personas respondió al unísono, sí, lo haremos de inmediato, después de que se fueron. La sala de conferencias estaba vacía, me senté solo en la parte superior, abrí la computadora portátil y cerré el juego de bagre previamente abierto, examen de ingreso a la universidad desesperado, recién creé un documento y escribí el título. Juego de bagre. Escape corporativo, la competencia en el mundo es interminable y una nueva ronda del juego de escape está a punto de comenzar. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.